Bien, y lo hemos convertido, supongo que muy a su pesar, en alguien a quien frecuentemente llamamos sobre estos temas. Estamos hablando del ingeniero naval Horacio Tetamanti, quien fuera subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Estamos hablando de la vía navegable Paraguay-Paraná y queríamos actualizar un poco los temas porque, bueno, en las últimas horas se ha sabido de un cambio de actitud del gobierno paraguayo, un gobierno muy particular, este último que está teniendo el vecino país, en relación al también tan meneado tema del peaje en la vía navegable, ¿no? Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación a charlar con ustedes. Ingeniero, la primera cosa, ¿no? Creo que hablamos ya varias veces con usted y toda esta historia que desembocó en un conflicto que incluso en algún momento terminó con una amenaza de restringir el envío de energía de Yacyretá a la Argentina, ¿no? El excedente que Paraguay nos vende. La primera pregunta, me gustaría que volvamos a hablar de la cuestión, es ¿cómo es que llegamos hasta ahí, hasta ese momento, hasta esa situación, ¿no? Bueno, yo creo que este último episodio, digamos, del intento de cobrar peaje, bueno, termina siendo el último capítulo de una política realmente muy lamentable de este gobierno respecto del río Paraná, ¿no? Es decir, la Argentina llega después de 4 años todavía aún más con contradicciones y con complicaciones en el ejercicio de soberanía en el río Paraná, todavía muchísimo más compleja de la que ya estaban al final del gobierno de Macri. Es decir, el gobierno de Macri había tomado decisiones como nunca antes se habían tomado en términos de retroceso en el ejercicio soberano, no solamente del río Paraná, en el río de la Plata. Y bueno, lamentablemente este gobierno, a poco de andar, nos sorprende con ese decreto 949 que prácticamente condena a la definitiva pérdida de soberanía del río Paraná, y después termina con esta especie de, digamos, de comedia de enredos, ¿no? De terminar una discusión por 18 millones de dólares por año de recaudación. Y como bien decimos, llevando a un conflicto que realmente es ínfimo respecto de lo que significa acá. Claro. Lo más grave del gobierno no es el hecho de cobrar o no cobrar 18 millones de dólares, que es el precio que le puso el gobierno a nuestro río Paraná, sino que lo que significó como retroceso, ¿no? Admitir la Argentina por primera vez en su historia, yo te diría después de Caseros, admite, en Caseros habíamos admitido la libre navegabilidad, pero con este gobierno se admitió no solamente la libre navegabilidad, sino que las decisiones soberanas sobre el río, sobre las leyes que rigen sobre el río Paraná, que nunca habían sido objetadas, digamos, la libre navegabilidad siempre se la supeditó a las leyes y normas de la Argentina. Con esto ahora inclusive los gobiernos del Paraguay, de Brasil y de Uruguay, inclusive del Uruguay, que nunca tuvo nada que ver con el río Paraná, se entronizan y se definen como auditores de las obras que la Argentina haga en el río Paraná, y la Argentina, con tal de cobrar 18 millones, se aviene a que comisiones, inclusive que están conformadas por representaciones de los Estados Unidos, intervengan y definan y auditen las obras, o sea que es realmente y después el gobierno lo vende como un éxito, que finalmente pudo imponer 18 millones de dólares por año de recaudación, que es una cosa absolutamente ínfima y digamos intrascendente, pero lo que no dice es que ahora la Argentina va a estar sometida a una auditoría en cuanto a obras y por terceros países, ¿no? Claro. Realmente ha sido una cosa, creo que nunca antes la Argentina había retrocedido con la política del Ministerio de Transporte de este gobierno, ha sido realmente catastrófica, ¿no? Hay un dato que creo que nos daba hace un tiempito atrás un legislador santafesino, haciendo un recuento un poco de las empresas supuestamente navieras paraguayas. Resulta que un porcentaje muy alto son en realidad estadounidenses. Yo diría que no hay prácticamente. Lo que hay de Paraguay solamente la bandera de conveniencia, ¿no? Una bandera que no paga absolutamente ningún impuesto. Las empresas son empresas norteamericanas y están exclusivamente al servicio de las exportadoras de grano, ¿no? Y de mineral de hierro, de Brasil y del Paraguay.
Con lo cual, realmente lo que se está hecho definitivamente es prácticamente la pérdida definitiva ya no solamente de la soberanía, sino de prácticamente una especie de libre tránsito, ¿no? Porque lo que está acá en pelea, lo que la Argentina perdió totalmente, son no 18 millones de dólares por año que a duras penas va a poder recaudar, si es que recauda, porque no es que el Paraguay ya vino, lo que la Argentina ya vino a no interdictar, inclusive a renunciar al hecho de interdictar naves en sus propias aguas que violentan la ley. Una cosa realmente impresionante que un país renuncie a un ejercicio soberano de esa dimensión, sino que prácticamente hemos entregado casi los mil millones de dólares de servicios, porque por el río Paraná circulan aproximadamente 20 millones de toneladas de mercadería que probablemente se dupliquen en los próximos decenios, que dejan o que requieren o que demandan casi 1.000 millones de dólares de servicios logísticos entre barcazas, transporte, puertos, servicios y todo lo que significa el movimiento de esa mercadería, donde la Argentina no participa en absolutamente nada. Es decir, toda esa mercadería se transporta en buques de banderas extranjeras, se transfieren en puertos que no son argentinos, porque Argentina sigue todavía, digamos, sometida a un tratado de hidrovía que tiene como origen un puerto brasileño y tiene como destino un puerto uruguayo, que ni siquiera está en el río Paraná, que es en Nueva Palmira, con lo cual prácticamente han quedado borrados de la operación en lo que es la mal llamada hidrovía, los puertos argentinos. O sea, Argentina no participa ni con puertos, ni con flota, ni con servicios, ni con industria naval, ni con operaciones profesionales relacionadas con el comercio exterior, y solamente se queda a cargo del dragar, del mantenimiento del río, y se conforma, o la aspiración que tuvo este gobierno, que realmente ha sido lamentable, es aspirar a cobrar 18 millones de dólares que ni siquiera cobró. Claro. La verdad que es algo que es difícil de poder explicar quién y cómo y por qué ha definido estas políticas de transporte en el agua, y además algo muy importante, pues fíjate que el que debió haber intervenido permanentemente en esto y que corresponde por los tratados es la Cancillería. Tal cual. Y la Cancillería estuvo absolutamente ajena a todo esto. O sea que el órgano estatal, que es el que tiene que conducir este tipo de cuestiones, quedó totalmente marginado de estas negociaciones, y por supuesto manejado por ineptos como son los que conforman el Ministerio de Transporte de la Nación. Terminamos en esta situación, ¿no? Por último, me gustaría, ingeniero, que vuelva a explicar algo que le escuché decir alguna vez con respecto de toda la vía navegable, ¿no? ¿Por qué le importa tanto a los grandes grupos concentrados de transporte fluvial internacional que Argentina no integre el Paraná con el Río de la Plata, que no navegue al sur? ¿Por qué eso es tan importante para ellos? Bueno, es importante porque acá, digamos, lamentablemente el gobierno argentino ya vino a lo que definen tres grandes grupos de poder, digamos, que son los que, porque uno se explica por qué la Argentina ha llegado a este nivel, a esta situación tan miserable, digamos, de no poder navegar sus ríos, ni siquiera de poder navegar libremente entre el Atlántico y el río Paraná, donde se nos obliga a pasar por Montevideo en todo lo que significa el tráfico de norte a sur. Es decir, un país como fragmentado, fracturado, ¿no? Y bueno, hay que ver la realidad. Los grandes exportadores de granos, que son internacionales y que realmente ven en el futuro del Mato Grosso do Sur la fuente futura, digamos, de suministro de esta proteína vegetal para reemplazar a la Argentina, hay que tener en cuenta que el Mato Grosso do Sur está prácticamente entre dos grandes cordilleras, ¿no? Es decir, los Andes por el oeste y las cordilleras primarias que están en el macizo de Brasilia, en la costa atlántica de Brasil. Con lo cual, la única forma, digamos, económica, factible, de colocar esa enorme producción, que son dos grandes recursos. Por un lado, la proteína vegetal, y por otro lado, el mineral de hierro del Mutún y de Corumbá. Esa materia prima, la única forma de poder alcanzar el mercado internacional es a través del río Paraná, con lo cual es absolutamente importante, para ellos es importante que ese tráfico sacar a la Argentina del medio
y que esa logística se haga por banderas de conveniencia sin participación argentina. Y después el Río de la Plata le es muy importante a los grandes monopolios del transporte, la Maersk y el monopolio de los contenedores, que eso quede, digamos, de alguna forma fragmentado del resto de la navegación, para que se consolide un eje que se llama Buenos Aires-Montevideo, para que la Argentina quede de alguna forma, como está ahora, dependiente del comercio exterior de Montevideo. Es decir, el 70-80% de los contenedores que ingresan o egresan pasan por Montevideo, con lo cual prácticamente somos un país que en ese sentido nos comportamos como un país mediterráneo, sin puerto soberano, porque claro, el puerto de Buenos Aires es un fraude, no es un puerto, digamos, es una plazoleta de contenedores alimentada por camiones dependientes del puerto de Montevideo. Y finalmente el Atlántico Sur, al estar desconectado del Río de la Plata y con los argentinos expulsados de la presencia argentina en el Atlántico Sur, queda prácticamente al libre albedrío de la geopolítica del Reino Unido, con lo cual estos tres grandes grupos de poder son los que sostienen este estado de fragmentación y quedamos como estamos en este momento, un país sin flota, sin puertos, sin industria naval y sin ríos, ¿no? Y sin mares. Tal cual. ¿Cuánto dinero se estima que perdemos con toda esta jugada? Yo calculo que el daño en la Argentina es inmenso. A veces se concentran en la deuda externa. Yo creo que en la Argentina mediterránea, con una dependencia absoluta en todo su comercio exterior y sin ninguna capacidad de poder comprar en otros lugares que no sean los que nos definen, o vender a lugares o a precios que podamos vender hoy. Por ejemplo, si quisiéramos comerciar con Rusia, por ejemplo, no lo podríamos hacer porque no tenemos conexión, digamos. Somos un país absolutamente dependiente. Yo creo que las pérdidas son enormes. Yo las calculo en que todo el conjunto de pérdidas relacionadas con este país que está prácticamente de rodillas en el sentido de esta dependencia del transporte por agua a estos niveles, oscilan en el orden del 5% del Producto Bruto argentino, o sea, del orden de los 25.000 millones de dólares. Y fíjate que ahora toda la discusión, estamos hablando de una pérdida de 25.000 millones de dólares, y toda la discusión parecerá que la gran batalla argentina es poder cobrar 18 millones de dólares por año, ¿no? Claro. Ingeniero, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Charlábamos con el ingeniero Horacio Tetamanti, ingeniero naval y a la sazón también en su momento responsable del área, fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación.